When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a hacer una introducción a las matrices. Una matriz es una tabla bidimensional como la que tenemos aquí, dispuesta en filas y en columnas, de números que suelen utilizarse para describir sistemas o para registrar datos que dependen de varios parámetros. Se representan el nombre de la matriz con letras mayúsculas, por eso esta se llama matriz A. A los elementos se les representa entre paréntesis A sub i j cuando lo que está indicando es la matriz formada por los elementos correspondientes a el nombre de la matriz. Al subíndice i lo vamos a utilizar para indicar en qué fila de la matriz se encuentra el elemento. De la misma forma, el j indica en qué columna de esta matriz se encuentra el elemento. De esta forma escribiremos una matriz como A sub 1, 1, A sub 1, 2 hasta el elemento A sub 1n. Igualmente, por la última fila será A sub mn, A sub m2 hasta A sub mn. Bien, el elemento A sub 3, 2 se encontrará en la fila 3 y en la columna 2. La dimensión de esta matriz será el producto del número de filas por el número de columnas que tiene la matriz. De esta forma la expresaremos como A sub m por n, donde indicamos m, que será el número de filas que tiene la matriz, y n, que será el número de columnas que tiene la matriz. De esta forma, una matriz, por ejemplo, A sub 3 por 2, será una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas. Por ejemplo, expresado con números, tendremos 3, 1, 0, menos 2, 1, 1, y esto es un ejemplo de una matriz 3 por 2. Tenemos 3 filas y a su vez tenemos 2 columnas. Por ejemplo, la matriz B de dimensiones 2 por 3 tendrá 2 filas y 3 columnas. De tal forma que un ejemplo sería 1, 2, 0, 2, 2, 3. Estas dos matrices tienen dimensión 3 por 2 y 2 por 3. Vamos a ver una propiedad muy importante de las matrices que dice que dos matrices serán iguales cuando tengan igual dimensión y además todos los elementos sean iguales elemento a elemento. Supongamos la matriz A, que es 2, 1, A, 3 menos B, 1. De la misma forma tendremos otra matriz B que para poder establecer una relación entre ellas tendrá que ser también de dimensión 2 por 3. Supongamos los elementos C, 1, 0, 3, 1, D. Si queremos ver si estas dos matrices son iguales, tendremos que igualar elemento a elemento. Y esto después nos permitirá resolver ecuaciones matriciales. Si observamos, ambas matrices son de dimensión 2 por 3, con lo cual, con respecto a la dimensión, es posible que ambas matrices sean iguales. Este elemento es igual, el elemento 2, 1, el elemento 1, 1, para que sea igual, C deberá ser 2, el elemento
A sub 2, A sub 1, 2 es 1 y B sub 1, 2 también, para que sean iguales, B debe valer menos 1, A debe ser 0 y D debe ser 1. En estas condiciones, con estas igualdades, las matrices A y B serán iguales. Esto después nos permitirá resolver ecuaciones matriciales tal y como hemos dicho, que ya aprenderemos después. Hay dos tipos de clasificación de matrices. Una según la forma que tienen las matrices y la otra según el tipo de elementos. Respecto a la clasificación según la forma, vamos a encontrar matrices fila. Por ejemplo, una matriz fila sería una matriz como por ejemplo 2, 1, 3, que vemos que es de dimensión 1 por 3. Matriz columna, es decir, tiene una sola columna y varias filas. Por ejemplo, la matriz 1, 2, 4, que vemos que tiene una sola columna y 3 filas. Por tanto, será una matriz de dimensión 3 por 1. Las matrices cuadradas, por ejemplo, una matriz como es 1, 2, 1, 0, es una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas y por tanto es de dimensión 2 por 2. Y las matrices rectangulares. Como por ejemplo 1, 3, 5, 2, 1, 1, que será una matriz de dimensión 2 por 3. En las matrices cuadradas m será igual a n, es decir, número de filas será igual al número de columnas. En las matrices rectangulares, número de filas será siempre distinto al número de columnas. Atendiendo a la clasificación según los elementos, vamos a distinguir la matriz O matriz nula. Va a ser de cualquier dimensión y tiene la particularidad de que todos los elementos son 0. Es decir, todos los números son 0, da igual la dimensión que tenga la matriz. Aparentemente esta matriz no tendrá mucha importancia, pero veremos su sentido cuando estudiemos las operaciones con matrices, en concreto la suma, y veamos que esta matriz es el elemento neutro para la suma de matrices. Ya hablando de matrices cuadradas, y a partir de ahora todo lo que vamos a ver solo es aplicable en matrices cuadradas, tendremos las matrices triangulares. Estas matrices son particularmente importantes cuando estudiemos sistemas de ecuaciones, porque recuerdo que estudiaremos el método de Gauss, que se llama realmente método de triangularización de Gauss, y por tanto observaremos que las matrices triangulares tienen una importancia bastante considerable. Por ejemplo, la matriz 1, 2, 3, 2, 4, 5, vemos que los números están escritos al azar, pero este triángulo inferior tiene que ser ceros. Por este motivo se llaman matrices triangulares. Tenemos que distinguir en estas matrices, al igual que en cualquier matriz cuadrada, que estos elementos son lo que van a componer lo que llamaremos diagonal principal. Ya veremos más adelante la importancia de la diagonal principal. ¿Por qué se caracterizan los elementos de la diagonal principal? Pues se caracterizan en que
todos son los subíndices de cada uno de los elementos, es decir, ambos subíndices son iguales. Es decir, este elemento será el A sub 1, 1, este elemento será el A sub 2, 2 y este elemento será el A sub 3, 3. Y así sucesivamente, dependiendo de la dimensión que tenga la matriz cuadrada. Otra matriz triangular sería, por ejemplo, una que en lugar de tener el triángulo de ceros en la parte inferior a la diagonal principal, lo tiene en la parte superior a ella. Es decir, sería, por ejemplo, esta matriz. Vemos que aquí tenemos un triángulo de ceros. Vamos a aprovechar esta matriz para delimitar quién sería aquí otra diagonal que también está en todas las matrices cuadradas, que llamaremos diagonal secundaria. En esta diagonal también tenemos una característica particular, y es que todos los subíndices de cada uno de los elementos, la suma de ambos subíndices es constante. Este elemento será el A sub 1, 3, por tanto 1 más 3 da 4. Este elemento será el A sub 2, 2, por tanto 2 más 2 también es 4. Y este elemento será el A sub 3, 1, 3 más 1 también es 4. Y así sucesivamente tendríamos más elementos en esa misma diagonal, dependiendo siempre de la dimensión de la matriz. Una matriz importante es la llamada diagonal. Esta matriz tiene como característica que tiene triángulo de ceros en la parte inferior a la diagonal principal, pero también en el triángulo superior. Por ejemplo, tendríamos esta matriz en la cual vemos que en la diagonal principal los números son distintos de 0, pero en el triángulo inferior tendría 3 ceros y en el triángulo superior también tendría 3 ceros. Esto, sigo recordando que estamos hablando siempre de matrices cuadradas. Una matriz muy importante, que es también diagonal, es la que llamaremos identidad. Esta matriz, importante después porque veremos que es el elemento neutro para el producto de matrices, la representaremos por I, indicando como subíndice la dimensión que tiene. Es decir, si es una matriz cuadrada de orden 2, llamaremos I sub 2. ¿Quién será I sub 2? Pues tendremos ceros, los números de la diagonal secundaria, y unos, los números correspondientes a la diagonal principal. Por ejemplo, si tomamos la matriz identidad de orden 3, tendríamos I sub 3, sería 1, los 3 elementos de la diagonal principal, ceros, el resto de elementos. No pueden ser distintos de 1, es decir, no puedo encontrarme 2, 1, 1. Ningún elemento puede ser distinto de 1 para ser la matriz identidad. Para concluir esta introducción a matrices, vamos a hablar de una matriz importante, y es la matriz traspuesta. O también, en algunos círculos, llamado matriz transpuesta, es decir, se puede llamar de ambas formas. Bien, esta matriz se define de la siguiente forma. Dada una matriz A, obtendremos asociada a ella una matriz determinada por esta nomenclatura. Será A elevado a T.
indicará la matriz traspuesta asociada a la matriz A. Lo único que consiste el obtener esta matriz es cambiar cada una de las filas por columnas. Vamos a hacerla con una matriz 3×3 y veremos cuál es la matriz traspuesta que obtendremos. Supongamos la matriz A, 1, 2, 0, 4, 3, 1, 2, menos 1, menos 2. Obtener su matriz traspuesta asociada consistirá en obtener otra matriz también de orden 3×3, cuyos elementos serán los siguientes. A la primera fila la convertiremos en la primera columna, es decir, esta primera columna será 1, 2, 0. La segunda fila la cambiaremos a la segunda columna de la matriz traspuesta. Y la tercera fila se convertirá en la tercera columna de la matriz traspuesta. Esto con matrices cuadradas, pero esta no es una propiedad exclusiva para las matrices cuadradas. Supongamos A una matriz de orden 2×3. Si tenemos una matriz, por ejemplo, 1, 4, 7, 2, 0, 1, la matriz que obtendremos ahora, es decir, su matriz traspuesta, será la primera fila, la convertiremos en la primera columna, es decir, será 1, 4, 7, y la segunda fila se convertirá en la segunda columna, 2, 0, 1. Quiere decir, por tanto, que esta matriz será una matriz con 3 filas y 2 columnas, con lo cual esta matriz será del orden 3×2. Generalizando la transposición de matrices, si tenemos una matriz de orden m por n, su matriz traspuesta asociada será de orden n por m.